En el momento en que estoy grabando este vídeo, el Papa se encuentra hospitalizado en el Gemelli. Lleva más de una semana con una fuerte bronquitis que le ha impedido en varias ocasiones, en actos públicos, misa, audiencias, leer el texto que tenía preparado. Incluso se ha notado una respiración muy fatigada y realmente con señales de profunda anormalidad. Seguramente por todo esto los médicos han decidido internarle en el Gemelli para tratar con más medios la bronquitis que está padeciendo. No es la primera vez que esto sucede. En este momento está hospitalizado y debemos rezar por el Papa, por su salud, por su recuperación. Pero la noticia de esta semana ha sido la carta que el pontífice ha mandado a los obispos católicos de Estados Unidos, en la cual hace una durísima crítica a la política de expulsión de los inmigrantes ilegales. Es un enfrentamiento sin precedentes entre el Vaticano y Estados Unidos y que posiblemente, el tiempo lo dirá, puede tener graves consecuencias. El Papa, entre otras cosas, afirma en esta carta que el acto de expulsar a personas que en muchos casos han abandonado su propia tierra por razones de extrema pobreza, inseguridad, explotación, persecución o grave deterioro del medio ambiente, lesiona la dignidad de muchos hombres y de mujeres y de familias enteras y las coloca en un estado de particular vulnerabilidad e indefensión. Añade el Papa en la carta, una conciencia debidamente formada no puede abstenerse de formular un juicio crítico y de manifestar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, tácita o explícitamente, la clandestinidad de algunos migrantes con la criminalidad. Una persona ilegal es una persona que ha cometido un delito. El propio Papa lo reconoce, no hace mucho ha publicado un decreto sobre el castigo que tienen que recibir los que entran y permanecen ilegalmente en el Vaticano. Entre otras cosas, penas de cárcel incluso y de cuantiosas multas. Un ilegal ha cometido un delito, pero un ilegal no se le puede considerar un criminal. No se le puede equiparar con un terrorista, con un violador, con un ladrón siquiera. Y eso el Papa lo dice en su artículo y eso creo que tiene razón y hay que tener mucho cuidado en el uso de las palabras. Naturalmente, esta carta del Papa ha recibido pues varios apoyos. Por ejemplo, el presidente de los obispos norteamericanos, Monseñor Broglio. Monseñor Broglio, no hay que olvidarlo, fue elegido por los obispos conservadores y es un obispo conservador. Pero apenas Trump dio a conocer su política de expulsión de inmigrantes, escribió una nota no tan crítica como la que ha escrito el Papa, pero una nota diciendo que no estaba de acuerdo y que eso era una situación, eso era un comportamiento que podía lesionar a muchas personas vulnerables e indefensas. Ahora, después de publicar esta carta, el Papa le ha escrito dándole las gracias porque considera que refuerza lo que él dijo hace algo más de una semana. Otros que se han manifestado también de apoyo al Papa son distintos obispos, incluso cardenales del sector más liberal de la Iglesia Católica norteamericana. Naturalmente, esta carta del Papa ha suscitado también muchas críticas, algunas incluso desagradables. Por ejemplo, se le ha reprochado que no hiciera algo parecido durante los 4 años de gobierno del un católico como Biden, que terminó su mandato profesando como maestro masón, y que él, en cambio, en esos 4 años no hiciera nada, el Papa, para protestar por la política de Biden de apoyo al aborto o a la ideología de género, como si el aborto o la ideología woke, la ideología de género, fuera
menos importante que la inmigración. Se ha reprochado al Papa estos días también que en su dura carta contra Trump no dedique al menos unas líneas casi de cortesía para dar las gracias al presidente norteamericano por las medidas que ha adoptado a favor de la familia, a favor de la vida e incluso a favor de la libertad religiosa y de los derechos de los cristianos dentro de Estados Unidos y también fuera. Las críticas contra el Papa por esta carta le acusan de parcialidad ideológica, es decir, de estar ideologizado. Pues, dicen, ignora que solo en los 2 primeros años de la presidencia de Biden fueron expulsadas 4,4 millones de personas ilegales, mientras que en los 4 años que gobernó Trump, en su gobierno anterior, lo fueron 3,13 millones. En 2 años, Biden expulsó muchísimo más que Trump en 4 años, y sin embargo no hubo ninguna crítica contra él, además del tema del aborto y de la ideología de género. Los 3,13 millones de ilegales que expulsó Trump en 4 años, repito, mucho menos que los que expulsó Biden en 2 años, también fueron menos que los 13,16 millones que hizo expulsar Obama. El año que Trump expulsó más fue 2019, con 267.000, mientras que el año que expulsó más Obama fue el 2014, con 316.000, y el que batió todas las marcas fue Biden, con 271.000 en 2024. Pero ni contra Obama ni contra Biden nadie protestó. No solamente el Papa no protestó, es que nadie protestó. Es un caso más que demuestra que lo que hace la izquierda, sea lo que sea, está bien hecho. Y que lo que hace la derecha está mal hecho. No digo que lo que esté haciendo Trump está bien hecho, pero digo que hay una clara tendencia que justifica lo que hacen unos y que critica lo que hacen otros. Un articulista relativamente moderado como R. Reno ha escrito en la revista conservadora Fair Things que con esta carta el Papa ha publicado su nota de suicidio, eso afirma este articulista, porque ha invitado a los obispos a intervenir en política, lo cual está expresamente prohibido en Estados Unidos. Y lo ha hecho invitándoles a que se opongan al gobierno en hacer cumplir la ley, lo cual, repito, es una invitación a que entren en política y veremos qué consecuencias puede tener eso. Sin embargo, Reno da la razón al Papa cuando afirma que la dignidad infinita y trascendente que posee todo ser humano supera y sostiene cualquier otra consideración jurídica que pueda hacerse para regular la vida en sociedad. Dice este articulista norteamericano, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países de Occidente han reconocido que las restricciones a la inmigración deben ser eliminadas cuando se enfrentan a refugiados que huyen de la persecución. Y aunque Reno no lo cita, en este grupo estarían los 600.000 venezolanos que están en Estados Unidos con asilo político y que ya han sido amenazados de ser expulsados y devueltos a Venezuela con la situación gravísima con que se podrían encontrar allí, y no solamente por la economía, sino por la falta de libertad que hay en Venezuela, que es una terrible dictadura. Uno de los que han hablado, desde mi punto de vista, con el tono más ponderado y equilibrado, ha sido Monseñor José Gómez. El arzobispo de Los Ángeles preside la principal o la más numerosa diócesis católica de Estados Unidos y tiene desde luego entre sus feligreses a muchísimos ilegales. Está muy cerca de la frontera con México y la mayoría de esos ilegales que residen en Los Ángeles son católicos. Pues bien, Monseñor Gómez ha intervenido también con una nota en la revista de la diócesis comentando la carta del Papa. Y ha recordado que Obama expulsó
a más de 5 millones de ilegales, lo cual le valió el título de deportador en jefe. Aunque no hubo protestas contra él, porque como he dicho antes, la izquierda puede hacer lo que quiera, sea lo que sea, y nadie dice nada. El arzobispo Gómez afirma que todos estamos de acuerdo en que no queremos que haya inmigrantes indocumentados que sean terroristas o criminales violentos, que deberían ser efectivamente expulsados, aún así, de una manera que respete sus derechos y su dignidad como seres humanos. Pero señala Monseñor Gómez que el verdadero problema no es la expulsión, sino el sistema defectuoso que permite entrar a los indocumentados. No lo dice, pero es evidente que entran porque hay una red organizada que se aprovecha de esas personas, sacándoles muchísimo dinero, incluso desviando a algunos de los que quieren entrar en Estados Unidos para trabajar a las mafias de la delincuencia o desviándolos en contra de su voluntad a la prostitución. Este es el problema principal. Ahí está el problema, dice Monseñor Gómez, que hay que arreglar antes que nada. Y añade, toda nación tiene el solemne deber de controlar y proteger sus fronteras. También lo reconoce el Papa. Sin embargo, Monseñor Gómez invita a la generosidad en la acogida a los emigrantes, reconociendo, como también hace el Papa en su carta, que no podemos dejar entrar a todo el que quiera vivir aquí, por lo que debe de existir reglas y un proceso ordenado para decidir a quién damos la bienvenida, a cuántos damos la bienvenida y bajo qué condiciones. Por último, y me gusta mucho que esto lo recuerde el arzobispo de Los Ángeles porque muy pocos lo han recordado, hace una llamada al diálogo, recordando que el gobierno tiene su responsabilidad y que la Iglesia tiene su misión. Y la Iglesia tiene la misión de estar al lado de los que sufren, al lado de los débiles, sin olvidar naturalmente que también hay unas leyes que hay que cumplir. Trump fue votado por la mayoría de los católicos norteamericanos. La primera vez que esto ha ocurrido. La mayoría de los católicos han votado siempre por tradición a los demócratas. Por primera vez, los católicos han votado en su mayoría a Trump, a los republicanos. Es muy probable que si se repitieran las elecciones, esto no volviera a ocurrir. Y esto lo debe de tener en cuenta Trump. Si quiere que su legado permanezca después de él, si quiere que esa política que él ha denominado la política del sentido común no desaparezca en las próximas elecciones, e incluso en las votaciones de dentro de 2 años, cuando se renueve el Congreso y una parte del Senado, tiene que intentar no estar enfrentado con la Iglesia. No le conviene, no conviene a su política ni a su partido. Y a la Iglesia tampoco le conviene estar enfrentada con la primera potencia del mundo. Aparte de que el problema no es solamente en Estados Unidos. Están a punto de realizarse elecciones en Alemania que van a ser decisivas para el futuro de Europa y donde en este momento al menos la cuestión más importante que se debate es precisamente cómo afrontar la inmigración. Acaba de ocurrir una vez más un atropello masivo, en este caso en las calles de Múnich, por parte de un musulmán solicitante de asilo, en este caso de origen afgano, que ha arremetido contra la gente en una calle y ha provocado decenas de heridos y sobre todo un niño que en este momento se debate entre la vida y la muerte. El problema de la inmigración es un problema que afecta a muchísimas naciones, a muchísimas sociedades industrializadas y hay que controlarlo, hay que regularlo y a la vez hay que hacer un esfuerzo de generosidad, especialmente con los más vulnerables, con aquellos que huyen de situaciones de gran peligro o de situaciones de hambre o situaciones de falta de libertad y de democracia. Por eso creo que hay que rezar.
El Papa lo ha dicho muchas veces. No hay que construir muros, sino puentes. Pues bien, si hay muros, pues que los muros tengan puertas para los más débiles, para los más necesitados, y que los muros, por encima de ellos, haya puentes. Hay que dialogar. A nadie le conviene un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Iglesia. Quizá algunos estén frotándose las manos porque quieren manipular al Papa en contra de un proyecto político concreto. A nadie le conviene ese enfrentamiento. Por el bien de Estados Unidos, por el bien de la Iglesia, hay que dialogar. Pido oraciones para que ese diálogo, después de este enfrentamiento tan grave, se produzca. Pido oraciones, como he dicho al principio, por la salud del Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.